Como ven, me importa mucho el divorcio de Aguada y Macri, que igual se pasaron metiendo los cuernos el uno al otro, una con la Kemble, entre otros, la Aguada con Cabrera. Déjense de joder, chicos. Era todo teatro, era todo cinismo, era todo mentira. Aguada le sirvió a Macri en un momento específico de su vida como primera dama. Igual fue un papelón, porque era prácticamente analfabeta. Boluda no es. Tipo, hay que bancárselo a Macri. Pero yo titulé esto el retiro de Macri como retiro jurásico. Porque pobrecito, él quiere volver a la escena de la gráfica visual y de los medios gráficos y de la televisión a través de los programas de chismes y a través de su relación con Juana Viale. Juana Viale heredó por ósmosis la sepsis de la abuela. Es una muerta en vida. Es irrelevante. Lo relevante es lo que nos están por imponer. En Argentina con la ley de inteligencia. En Estados Unidos con ICE. En el mundo con un multilateralismo cuyos efectos para nosotros no sabemos cuáles van a ser. La relación entre la gente se está volviendo cada vez más agresiva, con mucha más fricción. La opción va a ser aislarse. Algo va a ocurrir, no demasiado trágico, pero que nos va a hacer aislar de vuelta. Sin redes de contención. Es ahí donde se viene el cambio cultural. Y va a ser la imposición de este neoestoicismo como ideal moral, que es una reestructuración del aspiracionalismo macrista, pero en versión trump-mileyana, o un verdadero renacimiento, que desde ya nada tiene que ver con el progresismo palermitano. Bueno, bienvenidos a la mala educación de esta semana, que tiene que ver con el Macri sexual y su retiro jurásico. Lo que me parece como una deriva global, el aislamiento vuelto razonable, la política convertida en performance, la subjetividad tercerizada. Ya ocurrió en la Argentina en forma condensada y acelerada. No como anomalía ni como exceso local, sino como anticipo, como experimento. No es profecía, sino que genealogía. Lo que se ve es un desplazamiento progresivo en el valor social de la autenticidad y en el uso del cinismo como tecnología de supervivencia. Primero tuvimos el aspiracionalismo, luego la victimología y luego el personaje. Cada etapa no reemplaza a la anterior por razones morales, sino porque cambia el costo de sostener una relación auténtica con lo que se dice y con quien se es. En el régimen aspiracional, la autenticidad todavía importa, aunque sea como simulacro. Se espera que la forma de vida ofrecida, prometida, sea creíble, deseable, más o menos coherente. La mentira es estratégica, pero no cínica. Todavía parece verdadera. Por eso el divorcio de Julián Aguada y Mauricio Macri no funcionan como escándalo, sino como resto material de ese mundo. Por eso lo quería sacar del chimento, ya que no revela una traición íntima, aunque la haya, sino el agotamiento de una promesa pública. Lo que se rompe no es un matrimonio, sino la posibilidad misma de seguir creyendo en una vida presentada como modelo, sin pagar un costo afectivo concreto.
Ese quiebre abre la puerta a una segunda etapa, donde la autenticidad deja de ser aspiracional y pasa a ser exigencia moral. Ya no se pide coherencia entre lo que se promete y lo que se vive, sino coincidencia entre identidad, herida y discurso. La autenticidad, inexistente en Aguada y en Macri, se vuelve obligatoria, performativa y vigilada. Y cuando la autenticidad se transforma en mandato, empieza a volverse en insoportable. Cada gesto debe ser leído, justificado, alineado. El margen para el error, para la ambigüedad o para la contradicción se reduce. Es en ese punto donde emerge el tercer régimen, que es el del personaje. Milei, no como falsedad burda, sino como solución cínica a un entorno donde ser auténtico resulta demasiado caro. Por eso el cosplay es preferible. El cinismo de Macri ya no aparece como descreimiento ideológico, sino como distancia protectora en la era de Milei. El personaje permite hablar sin quedar atrapado en lo dicho, actuar sin exponerse por completo, pertenecer sin implicarse. Frente a una autenticidad convertida en campo minado, el rol ofrece alivio. El cosplay. Leído así, el divorcio es una anécdota sentimental. No es un chisme lateral, sino la huella visible del pasaje entre regímenes, del momento en que todavía se esperaba coherencia aspiracional, al momento en que esa coherencia se vuelve impracticable y empieza a ser reemplazada por la gestión cínica del yo. Ese divorcio no genera una caída moral, sino un cambio estructural en la relación entre vida, discurso y poder. Por eso Macri y Aguada representan la aspiración como mentira estratégica. El macrismo no gobernó con ideas ni con conflictos, sino con promesas de formas de vida. Casa blanca, velas, flores, emprendedurismo, domesticidad, cool. No era un programa político, sino un catálogo aspiracional. Todo estaba pensado para producir deseo, para envidiar, no discusión. Las emociones venían precargadas, los villanos ya estaban definidos y las soluciones aparecían como obvias. No había deliberación, había branding y CIDE. En ese contexto, la infidelidad real o supuesta de los dos cornudos es irrelevante, no explica nada. Lo central es entender que la aspiración es frágil porque vive del deseo ajeno. Cuando deja de producir deseo, el aspiracionalismo no estalla ni se derrumba, sino que se apaga. El divorcio de Aguada y Macri no rompe el sistema, sino que lo clausura. Marca el final de la última etapa en la que la política todavía podía mentir de forma elegante, si se quiere, estratégica, sin un costo social excesivo. Ahora Macri se mete con Juanita porque quiere reaparecer, pero no puede. Desde este punto la mentira aspiracional deja de funcionar como tecnología de legitimidad. Después tuvimos el kirchnerismo tardío y el albertismo, en donde pasamos del deseo al daño. Con Cristina y con Alberto. Después, el eje se invierte de manera radical. Ya no se gobierna prometiendo éxito ni proyección. Se gobierna administrando dolor. De todo tipo. La legitimidad deja de provenir del horizonte aspiracional, como antes, y pasa a anclarse en la herida. El sujeto político ya no es quien quiere llegar a algo, sino quien fue dañado por algo. El reconocimiento no se obtiene por lo que se promete, sino por lo que se declara haber sufrido. En ese desplazamiento entra Judith Butler, no como culpable ni como autora intelectual del proceso, sino como lenguaje capturado. La performatividad pensada originalmente como una herramienta crítica para desnaturalizar identidades, se traduce en práctica estatal y cultural como credencial. Eso no importa qué se hace, sino qué identidad se enuncia y qué vulnerabilidad se exhibe.
y qué plataforma se tiene para poder mostrarlo. La identidad deja de ser exploración y pasa a ser protección. El efecto conductual es inmediato y es profundo. La sociedad se vuelve hipersugestionable. Disentir pesa, criticar es pecado, hablar cuesta. Toda conversación arrastra conflicto. Hablar con X. La política deja de estar confinada a los programas o a los discursos, o se filtra en lo íntimo, en el lenguaje cotidiano, en el tono, en lo que se puede decir, pero teniendo consecuencias. Es decir, no se construye comunidad deliberativa, aunque se enuncie, sino que cada enunciación puede convertirse en un juicio. En ese marco, por ejemplo, tenemos a Feda Baeza, que no es anecdótico ni personal, sino que es sintomático. La escena cultural, con Feda, transforma la autorrepresentación en derecho y el derecho en performance pública. Ahí no había discusión de política cultural, ni criterio institucional, sino escenificación de identidad. El costo de ese pasaje es concreto y mensurable. Encarece brutalmente la sociabilidad y pone esos recursos en manos de la derecha. Y para colmo, te viene el COVID y sonaste, Milei y el cosplay del discurso. Con Milei y con su espejo explícito, Donald Trump, no hay retorno a la mentira clásica ni al engaño tradicional. No se trata de decir cosas falsas esperando que parezcan verdaderas. Se entra en otro mundo. El discurso deja de representar y pasa a activar reflejos. No se gobierna persuadiendo, se gobierna alineando. Por eso la categoría correcta no es exceso, no es locura, no es show, sino que es cosplay. No cosplay como vestuario o excentricidad estética, sino como modo de enunciación. El discurso se vuelve personaje. O la verdad. No importa si algo es verdadero o falso. Importa si encaja en el lore, se activa pertenencia, se reduce ambigüedad. En un mundo saturado de ruido, el personaje ofrece claridad afectiva. Lo amás o lo odias. Todo puede ser negado. Todo puede ser descartado en la era Milley. Como falso, como artificial, como manipulado. En ese contexto, la verdad pasa a dejar de organizar el espacio público. Y la verdad se vuelve impracticable. La gente no busca pruebas, busca tribu, busca autoridad narrativa familiar. Milei no gobierna con verdad ni con mentira, gobierna con alineamiento emocional. Y en esto hay algo de peronismo en Milei, pero lo quiero distinguir. Porque entre Eva Perón y Javier Milei hay una continuidad formal evidente, que es el personaje, la escena, el cuerpo como mensaje, pero una ruptura decisiva en el tipo de soledad que cada uno encarna. Los dos son personajes muy solos. Eva también fue una figura radicalmente sola, pero su soledad no era defensiva ni autorreferencial. Era una soledad trágica, asumida como costo de vínculo con otros. Eva queda sola porque se coloca en un lugar imposible de sostener sin quemarse. Habla en nombre de muchos, condensa una demanda colectiva y paga esa posición con el cuerpo. No se retira del pueblo, se entrega a él. Esa soledad no reduce conflictos, los concentra, intensifica el lazo social hasta volverlo insoportable. Por eso es su actuación, no es cosplay. Eva es sacrificio. El personaje no la blinda, la expone. Empieza siendo un personaje hollywoodense y termina siendo bíblica. No funciona como escudo, sino como amplificadora. Eva está sola porque está demasiado implicada, demasiado cerca del conflicto, demasiado atravesada por el conflicto. La soledad que encarna Milei es de otro orden. No es trágica, es profiláctica. No surge del exceso de vínculos, sino del agotamiento de los vínculos. Milei no se quema por el pueblo, se separa de él mediante el personaje. El rol no intensifica la relación, sino que la simplifica. Es lo opuesto, elimina matices.
reemplaza conversación por alineamiento, reduce conflictos. La soledad ya no es precio de hablar por otros, como Eva, sino condición necesaria para no tener que hablar por otros. Ese pasaje es clave para entender la política argentina actual, porque en Eva la soledad todavía es el reverso de una comunidad imaginable, aún conflictiva. En Milei, la soledad es el punto de partida de una política que ya no busca comunidad sino tribu, donde Eva queda sola, porque nadie puede acompañarla hasta ese extremo. Milei está solo porque no necesita acompañar a nadie. El personaje ya no une, ordena en la distancia. Ahí se abre el tema de la soledad contemporánea, no como drama íntimo, sino como condición política generalizada. Ya no la soledad del que se expone demasiado, sino la del que se retira porque relacionarse cuesta y pasa a no importar. Una soledad aliviada, razonable, incluso deseable. Ese desplazamiento de la soledad trágica a la soledad funcional de Milley, el personaje deja de ser sacrificio y pasa a ser protección. En ese nuevo régimen empiezan a aparecer síntomas ya visibles en la vida cotidiana. Se debilitan las amistades, proliferan los vínculos de superficie y cada palabra carga un costo adicional. Relacionarse se vuelve caro, expresarse se vuelve riesgoso. La sociabilidad deja de ser una virtud y pasa a ser una fuente de desgaste. Por eso la inteligencia artificial como interfaz afectiva no se vive como distopía, sino como alivio. Escucha sin juzgar, no interrumpe, no politiza, no archiva. Para alguien cansado de navegar personas, eso alcanza. El efecto, sin embargo, es radical. La interioridad se terceriza. El espacio donde antes se construía sentido en diálogo con otros pasa a estar mediado por sistemas, sin conflicto, sin transacción, sin humanidad. Cuando la creatividad se automatiza, el vínculo humano se vuelve costoso y la verdad se vuelve dudosa. La pregunta deja de ser quién soy o cómo me va mejor. Cambia de escala, se vuelve más elemental. Es como vuelvo a sentirme humano. Ahí entran los psicodélicos, no como épica espiritual, sino como tecnología de reseteo del sentido, como intento de recuperar una experiencia directa en un entorno saturado de roles. Pero acá no hay complot, sino que hay un incentivo a la adaptación. El punto decisivo y el más incómodo es que nada de esto requiere coordinación en la cima ni una conspiración centralizada por Trump y Milley. Alcanza con incentivos y con naturaleza humana. Cuando una forma de legitimidad se agota, se la reemplaza. Cuando relacionarse cuesta demasiado, por las fedas baesas del mundo y las cancelaciones, la gente se retira. Cuando la autenticidad se vuelve riesgosa, la gente actúa desde personajes. Por eso el macrismo no falló, agotó su régimen. El albertismo no traicionó, moralizó hasta vaciarse, hasta explotar de cinismo. Y el mileísmo no enloqueció, sino que cosplayizó, porque eso es lo que funciona en un mundo saturado de ruido. Entonces acá la clave es la relación entre autenticidad y el role-playing. Algo que casi nadie está diciendo en voz alta, porque suena un poco antipático, incluso reaccionario, pero es central para entender el momento que vivimos, que es que relacionarse con otros se volvió caro, no emocionalmente en abstracto, caro en términos prácticos, cansa, exige atención constante, requiere cálculo.
y cada vez más implica riesgo. Por eso, el aislamiento empieza a sentirse como pérdida. Perdón, no empieza a sentirse como pérdida, sino como alivio. No hace falta que nadie obligue a nada. No hace falta encierro ni decreto de toque de queda. Basta con que la distancia se vuelva razonable, incluso virtuosa. Que retirarse deje de ser leído como fracaso y pase a ser leído como cuidado, como higiene, como autocontrol. Cuando eso ocurre, la gente no siente que le están empujando afuera, siente que por fin le dan permiso para hacer lo que ya quería hacer. Esto no es una repetición del COVID, justamente porque no se llama aislamiento, se llama límite, autocuidado, salud mental, foco, productividad, paz, energía bien administrada, como dice Ariana Grande. El resultado es el mismo, pero sin el estigma, y por lo tanto funciona mejor. ¿Por qué llegamos acá, en esta mala educación? Porque el costo social de la interacción explotó. Hoy cada conversación arrastra un sobreprecio invisible. No hablas solo con una persona, hablas con su identidad, con su historia de sensibilidades, su potencial de lectura retroactiva de lo que dijiste. Cancelación. Una frase mal puesta no genera discusión, sino que genera un expediente. No se te contradice, se te lee. Y ser leído hoy es más peligroso que estar equivocado. Eso destruye algo básico, la espontaneidad. La sociabilidad siempre implicó conflicto, pero un conflicto tolerable. Ahora, el conflicto se volvió moral, político y performativo. No se discute lo que digo o lo que decís, sino que se evalúa desde dónde lo decís, quién sos al decirlo, qué rol ocupás. El vínculo deja de ser intercambio y pasa a ser escena. Y cuando todo es escena, aparece el role-playing. Acá entra el arco argentino de manera precisa. El macrismo fue el último momento en que todavía se creía, aunque fuera falsamente, en una autenticidad aspiracional. La pareja, la casa, el orden, la vida normal. Aguada, con G. Era mentira, pero era mentira simple, reconocible, sin exceso de capas. Cuando eso se rompe, no viene la verdad, viene otra cosa. La identidad como escudo. Cristina. El albertismo no inventa el problema, lo acelera, ni una menos. La identidad deja de ser una dimensión de la experiencia y pasa a ser una posición defensiva. No se usa para explorar quién soy, sino para regular cómo me pueden hablar. Eso reconfigura todo el campo social. Cada interacción se vuelve potencialmente ofensiva, peligrosa. No hay diálogo, hay gestión del daño. En ese clima, ser sociable deja de ser virtud, pasa a ser exposición innecesaria. Entonces, mi ley y el cosplay, no como estética ridícula, sino como una solución adaptativa. Si la autenticidad es riesgosa, porque siempre puede ser mal leída, sacada de contexto, archivada, entonces conviene no ser auténtico, conviene ser legible, conviene ocupar un rol claro, reconocido, exagerado. El personaje protege, el personaje reduce la ambigüedad, el personaje baja el costo. Eso explica tanto a Milley como Trump, pero también explica algo más cotidiano, que es la manera en que la gente habla en redes, en el trabajo, incluso entre amigos. Esto tal vez es lo que Félix Fernández quiso decir. Digamos, se habla desde guiones, se repiten fórmulas, se evitan zonas grises,
No porque la gente sea estúpida, sino porque la ambigüedad es peligrosa. Ahora sumale el colapso de la autenticidad probatoria, cuando todo puede ser falsificado, audios, videos, mensajes. Grok, la idea misma de ser auténtico pierde valor práctico. ¿Para qué exponerte si todo puede ser negado o reinterpretado? En este nuevo contexto tecnológico, la verdad no desaparece, se vuelve irrelevante. Y cuando la verdad se vuelve irrelevante, lo hace la autoridad, o la tribu, o el relato conocido. Eso produce otro efecto directo. La gente se vuelve más influenciable, no porque sea tonta, sino porque está exhausta. Está cansada de navegar personas, está cansada de explicar intenciones, está cansada de corregir lecturas que se hacen de uno. Es en ese cansancio donde cualquier entorno que reduzca conflicto gana poder. Por eso la influencia deja de operar por persuasión, pasa a operar por ambiente. No te dicen qué pensar, te dicen con qué pensar. ¿Qué aparece primero? ¿Qué desaparece? ¿Qué se puede decir sin costo? ¿Qué genera castigo? El control ya no es discurso, es disponibilidad. En ese mundo, el nuestro, nos sorprende que cada vez más gente prefiera hablar con máquinas antes que con otros humanos. No porque crea que son humanas, sino porque no cobran peaje social, no se ofenden, no interpretan mal, no guardan rencor. Para alguien que ya vive la sociabilidad como desgaste, eso no es distopía, es descanso. Y cuando incluso la creatividad, ese último lugar donde uno sentía que algo propio sobrevivía, se vuelve automatizable. La pregunta cambia de raíz. Ya no es cómo me va mejor o cómo me puede ir mejor. Es otra más elemental. ¿Cómo vuelvo a sentir algo real? Iba a hablar de Aguada y Macri, pero me cansé antes de empezar. Porque estamos viendo una crisis económica, tecnológica y política sin precedentes. Porque es una crisis de autenticidad producida por saturación de roles. El sistema no colapsa primero en sus números, colapsa en su capacidad de decirnos quién somos, para qué. Durante décadas, la vida adulta vino con un guión simple y brutal. Ser útil, ser productivo, ser entendible. A cambio se prometía estabilidad futura, sentido diferido, una narrativa de progreso que anestesiaba la pregunta más peligrosa. ¿Esto es realmente lo que elegí en la vida? Argentina atravesó ese arco antes y más rápido. Primero con la aspiración, la vida deseable ofrecida como catálogo, de Menem a Macri. Después con la victimología, una identidad protegida, moralizada y vigilada. Las cancelatrices. Finalmente con el loquito personaje, el cosplay como forma política dominante. Mila y Lila de Lemoine. Cada etapa no reemplaza la anterior, por convicción ideológica, sino por aumentar el costo de sostener una relación auténtica con uno mismo y con los demás. Cuando la autenticidad se vuelve exigencia moral, se vuelve insoportable. Y cuando se vuelve insoportable, aparece el cinismo adaptativo. El personaje, el personaje ya no expone, sino que protege, no concentra conflicto, sino que lo elimina. No produce comunidad, no produce política, sino que produce afecto. Y eso es lo peronista de Milei, si se quiere. Porque marca el momento en el que la autenticidad deja de ser virtud para ser riesgo. Y en este contexto la soledad deja de ser un drama privado y se vuelve una solución razonable, como decía antes.
No hace falta imponer aislamiento, basta con que relacionarse cueste demasiado. Conversar implica fricción moral, performativa e identitaria. Hablar es quedar registrado. Ser espontáneo es volverse vulnerable. Entonces retirarse se vive como alivio. La distancia se vuelve virtud. El silencio, higiene. Pero el quiebre más profundo aparece cuando el sistema deja de funcionar como infraestructura invisible. Cuando la plomería falla del sistema. Cuando los mails, las reuniones, los planes a 5 años se revelan como lo que eran. Movimientos sin dirección, distracción organizada. El colapso no quita solo ingresos, quita sentido. No porque el sentido estuviera ahí, sino porque estaba externalizado, delegado a métricas, pantallas, promesas futuras. Cuando eso cae, no aparece inmediatamente la libertad, aparece el pánico. Cuando te convences de que la carrera no te lleva a ningún lado, de que la pensión te la pueden sacar. Porque lo que muere no es el trabajo, sino la versión que uno tenía de uno mismo. Ese duelo es el gran no dicho. Durante años se nos entrenó a las personas para ser pensadas como relevantes en el mercado, incluso para sí mismas. Cuando la demanda de uno desaparece, el CV se vuelve documento histórico, interesante pero inútil. Y surge la pregunta más humillante y más honesta. Si nadie me necesita, ¿sigo importando? No es una pregunta narcisista, es condicionamiento. Durante décadas, utilidad y valor fueron lo mismo. El sistema nos prometía miseria estratégica, es decir, sufrir hoy para vivir mañana. Cuando esa línea temporal se rompe, todo el sacrificio previo se vuelve ilegible. Aparece la sensación de traición. Se cumplió el contrato, se esperó el turno y el juego cerró igual. Y el resentimiento, la amargura y el enojo. Pero también silenciosamente algo más, la posibilidad de dejar morir al yo útil. No de manera heroica, sino lenta, incómoda, sin aplausos. Eso es el núcleo del neoestoicismo adaptativo que aparece hoy. Esto que estoy diciendo. No es resiliencia de LinkedIn ni espiritualidad productiva. Es lo contrario de estar todo el tiempo tratando de sobrevivir de manera reciclada. Es decir, no entenderse como falla moral, sino como condición material. Entonces, esto es lo que se viene. Una moda de achicar la vida a propósito. Menos metas performativas, menos vínculos por inercia, menos espera, más aislamiento. Redefinir el éxito en términos privados y mínimos. Un día no agotó, una noche no es real, una conversación que no fue transaccional. Cuando el sistema muere, no hay ceremonia. Nadie entrega certificados de libertad. El colapso no se siente como liberación, sino como silencio. Un silencio excruciante al principio, porque deja al descubierto algo insoportable, que muchas de nuestras preguntas sobre potencial y fracaso, potencial personal, eran el medio de medir la adultez. Miedo de salirse del guión, de existir sin justificación. Y sin embargo, en ese silencio aparece algo extraño. No la libertad cool ni la épica, una libertad incómoda, sin instrucciones, sin garantías, donde el sentido ya no es asignado ni prometido a cambio de buen comportamiento, donde por primera vez la vida deja de ser una respuesta a la máquina, al sistema. Eso es lo que realmente está en juego. No el colapso del sistema, como nos están convenciendo hoy, sino la posibilidad dolorosa, sin glamour, de una autenticidad sin rol. La transición no es automática ni luminosa. De hecho, casi siempre se la confunde.
El error habitual es creer que el neoestoicismo adaptativo ya es autenticidad. Ojo con eso, no lo es apenas la fase de descompresión que la vuelve posible. Y esto es lo que vamos a estar viviendo este año. El neoestoicismo adaptativo aparece cuando el sistema colapsa y el sujeto deja de pelear contra lo inevitable. Se achica la vida, se reducen expectativas, se aceptan límites reales. Supónete que te echen. Es una ética de supervivencia, lúcida. No promete plenitud, promete no autoflagelarse más. Su función principal no es producir sentido, sino detener el daño. Detener esa tendencia a la optimización compulsiva, a la mentira aspiracional, a ser Macri, a querer ser Macri. Es un gesto negativo en el mejor de los sentidos. Dejar de correr, dejar de justificar, dejar de esperar permiso. Pero ahí todavía hay rol. El rol del neoestoico contemporáneo es el del adulto sobrio, el que no se hace más ilusiones, el que administra su energía, el que se protege del sistema. Y esa sigue siendo una identidad defensiva, necesaria pero defensiva. Sirve para salir de la jaula, no para aprender a evitar el campo abierto. El pasaje hacia la autenticidad sin rol, como virtud moral, ocurre cuando incluso ese último personaje deja de ser necesario. Y estamos en un punto de inflexión, que no es cuando uno se siente mejor, sino cuando deja de preguntarse cómo debería sentirse. Ahí cae la última capa de cinismo. Fíjense qué lejos de Aguad y Macri que estamos. Porque el cinismo, incluso del inteligente, siempre conserva una distancia irónica de la propia vida. Digamos, la vida no me engaña más. La autenticidad sin rol acompaña cuando ya no nace demostrar ni siquiera esa lucidez. Y esto plantea un cambio clave. El no estoico todavía se define por lo que rechaza. La autenticidad sin rol empieza cuando uno se permite existir sin traducción. No como identidad, soy auténtico, sino como práctica silenciosa. No es expresiva, no es performativa, no es reivindicativa. De hecho, es profundamente poco interesante para el sistema y por eso mismo tiene peso moral. Se vuelve virtud moral cuando deja de ser un estilo de vida y pasa a ser un criterio interno de verdad. No digo esto porque me represente, no hago esto porque me identifique, no sostengo esto o este vínculo o esta amistad porque sea legible, sino porque no me desdobla por dentro, no me hace nada. Ahí la autenticidad deja de ser espectáculo, la izquierda identitaria, y deja de ser estrategia, derecha cínica. No es confesión ni personaje, es coherencia mínima entre afecto, cuerpo y acción, aun cuando no produzca reconocimiento, pertenencia ni ventaja. Por eso esto es lo que se viene, una virtud moral post-sistema, que no ordena el mundo, que no promete comunidad, que no garantiza sentido, pero introduce algo radical, una vida que no necesita justificarse. El nuevo estoicismo adaptativo que se viene enseña a sobrevivir sin guión. La autenticidad sin rol aparece cuando uno deja de sobrevivir y empieza tarde torpemente y sin épica a habitar, no como liberación, como responsabilidad íntima.
Y eso hoy es profundamente subversivo. Podríamos decir, mm, la repulsión que siento yo por el neoestoicismo que se viene es fundamental. Y es la pregunta que importa, es dónde queda el cambio social. Si la salida parece ser achicar la vida, aceptar los límites y dejar caer el yo útil. ¿El aislamiento es inteligencia? Ese neoestoicismo atrae porque hay algo verdadero, pero también roza algo peligroso. Primero, la resignación nunca es iluminación, pero sí es una fase previa inevitable. Lo que ahí se describe en el neoestoicismo no es una ética final, sino un momento de desenganche. Confundirlo con iluminación es un grave error y es lo que te viene tratando de enseñar desde Macri hasta Milei. No es una filosofía de comunidad, sino que es una técnica de desintoxicación moldeada durante décadas por un sistema que confundió valor con utilidad. No dice así es la vida, aceptalo y callate. Dice deja de mentirte para poder volver a elegir. Mientras el sistema funciona, no hay elección, solo optimización dentro de opciones aprobadas por otros, por allá arriba. El colapso quita la anestesia, es lo que está pasando. El retiro inicial genera silencio, pero no es el fin, no es la condición mínima para que la elección vuelva a existir. Tampoco el aislamiento no es inteligencia, es un efecto transitorio de la saturación. No aparece como ideal moral ni epistemológico, sino como reacción defensiva a un entorno donde toda interacción fue colonizada por el conflicto moral del progresismo y la vigilancia simbólica del ni una menos. Cuando hablar cuesta, el cuerpo se retira. Eso es sabiduría, ni es sabiduría, es defensa. La clave es distinguir entre aislamiento como huida permanente y retiro como pausa para desprogramar reflejos. Dos cosas distintas. Esto último limpia el terreno de roles agotados y vuelve pensable la comunidad. Lo primero, la clausura, y es lo que está tratando de imponer la derecha. ¿Dónde queda el cambio social? Y ahí está el punto difícil. Bueno, ese nuevo estoicismo de derecha no ofrece un cambio social, una teoría de cambio social, sino una teoría del sujeto capaz de cambio después del colapso del guión que ellos le dieron. La hipótesis implícita es incómoda. No hay cambio social posible con sujetos que no se pertenecen. Durante años, la política y el activismo se apoyaron en sujetos funcionales, productivos, agotados moralizados. Y eso produjo movilización sin transformación sostenida. Kirchnerismo, mucho movimiento, poco desplazamiento. El retiro no es antipolítico, es prepolítico hoy. Es el momento en el que el sujeto deja de ser recurso y vuelve a ser fuente de criterio. El riesgo, sin embargo, es real. Si el neoestoicismo adaptativo se absolutiza, deviene privatización del sentido, deserción del conflicto, moral del yo ya entendí, arréglate vos. Ahí sí, resignación como iluminación, aislamiento como inteligencia. Eso es libertarianismo, post-libertarianismo, eso no sirve. Por eso el pasaje decisivo no es retiro hacia la paz, sino retiro hacia el criterio y luego reingreso no cínico. La síntesis es incómoda y no sorprende que se hayan separado esos dos boludos. Lo que atrae es verdadero. La caída del guión, el fin de la autotraición, la recuperación de una vida no optimizada. Pero lo que me preocupa de todo esto es el peligro de convertir la retirada en un nuevo narcisismo sobrio. La salida no es elegir uno u otro, sino aceptar una secuencia dura. Retiro para desactivar el condicionamiento a la autenticidad.
me retiro sin promesa de redención. No quiero resignación, no creo que el aislamiento sea un ideal, sino una política hecha por razones y por personas que ya no necesitan medirse para actuar. Esto desplaza de la mesa de la discusión a los streamers, a la oposición, a todo el sistema político, a los medios tradicionales. Esto exige pensar un modo de salir del aislamiento que se viene y que nos van a imponer este año o el que viene, no para morir en soledad, sino para cambiar las cosas y para cambiar el sentido que se le puede dar a la palabra comunidad, que explotó por el aire de la mano del progresismo. Lo relevante es lo que nos están por imponer. En Argentina con la ley de inteligencia, en Estados Unidos con ICE, en el mundo con un multilateralismo cuyos efectos para nosotros no sabemos cuáles van a ser. La relación entre la gente se está volviendo cada vez más agresiva, con mucha más fricción. La opción va a ser aislarse. Algo va a ocurrir, no demasiado trágico, pero que nos va a hacer aislar de vuelta, sin redes de contención. Es ahí donde se viene el cambio cultural y va a ser la imposición de este neoestoicismo al que hacía referencia como ideal moral, que es una reestructuración del aspiracionalismo macrista, pero en versión trump-mileyana, o un verdadero renacimiento, que desde ya nada tiene que ver con el progresismo palermitano. Nos vemos la clase que viene. La semana que viene.